Saludos, bienvenidos a esta serie de mini tutoriales para enseñar a crear videojuegos y enseñar lógica de programación por medio de la herramienta MakeCode Arcade de Microsoft, que es una herramienta gratuita que nos permite por medio de un ambiente gráfico muy visual, muy intuitivo, crear videojuegos por medio de bloques. La plataforma se divide en tres partes. La parte lateral derecha es donde creamos nuestros algoritmos por medio de bloques, aunque también podemos tener nuestro código con lenguaje JavaScript o Python cuando ya se tiene un nivel más alto, pero para iniciar está muy bien aprender por medio de los bloques. En la parte central tenemos todas las herramientas o clasificaciones de bloques que podemos aprender a usar, y en la parte lateral izquierda tenemos la simulación del resultado de lo que estamos programando, en este caso el videojuego. Para este tutorial el objetivo es crear un videojuego llamado Horóscopo Chino versus Zodiaco, en el cual utilizaremos los personajes del Caballeros de Zodiaco y los animales del horóscopo chino. Entonces vamos a ver cuál es el objetivo inicial a crear. Si le damos aquí en la parte lateral izquierda en el botón de expandir, podemos ver la pantalla completa de la simulación. Si le damos la tecla A, él nos va a pedir el día de nacimiento. Le damos enter, nos va a pedir el mes, le damos enter y nos pide el año de nacimiento. Le damos enter. Según esos resultados, esos parámetros, nos va a crear un caballero del zodiaco según el horóscopo del zodiaco, y nos van a crear un enemigo según el horóscopo chino. Si le damos reiniciar, vamos a hacerlo con otras fechas y nos mostrará unos personajes diferentes. Ya la mecánica será creatividad de ustedes, pero inicialmente los parámetros de entrada serían esos. Ahora sí, vamos en materia. Muy bien. Entonces, la plataforma tiene dos versiones, la versión online y la versión offline, que es la que estamos viendo, que la descargan de la página. Les compartiré los links de descarga en la descripción del video. También veremos la versión online, donde la página de inicio es MakeCode Arcade, arcade.makecode.com, ¿sí? La página del servidor de Microsoft, que es la misma, pero obviamente ya depende mucho de la velocidad de su internet. Entonces la idea es que pueden trabajar de una forma cooperativa, pero no se puede trabajar en tiempo real. Entonces se pueden trabajar en la versión offline y en la versión online compartiendo el enlace. Obviamente se deben loguear con el correo, y el ejercicio que trabajen lo pueden compartirse en esta sesión. Nos generará un link el cual ustedes pueden compartir con sus compañeros y trabajar de forma cooperativa, pero no en tiempo real, deben turnarse. Ese es el link que deben compartirse para trabajar. Muy bien, entonces vamos a crear en la versión offline un nuevo ejercicio para empezar a crear en este mini tutorial solo los personajes. Entonces regresamos al inicio de la plataforma y le decimos un nuevo proyecto. Vamos a ponerle horóscopo Chino versus Zodíaco. Bien, lo primero que vamos a crear son los personajes. Para eso entonces necesitamos hacer personajes personalizados por cada uno de los signos del zodiaco y del horóscopo chino. Y un personaje llamado el oráculo, que es el que pedirá los datos o parámetros de entrada, fecha de nacimiento. Entonces, ¿cómo creamos los personajes? Para eso vamos a utilizar una herramienta o una página que nos permite convertir unos personajes en pixel art, que ustedes los pueden generar en una inteligencia artificial, y los convierte en pixel art, pero para el formato 2040. GitHub. Es una página creada por un programador y la publicó en un repositorio llamado Git, y la llamó a Convert Imagen to a Maker Card. Es aquí en esta página, que les dejaré en la descripción también, ustedes van a subir el archivo que quieren convertir en este caso en formato pixel art para Maker Arcade. Yo aquí tengo unos que creé en Nano Banana en formato pixel art. ¿Por qué debe ser en ese formato? Porque esta herramienta Make Arcade solo recibe bajas resoluciones para que esos archivos, esos juegos, los podamos utilizar en unas placas muy básicas de muy bajo rendimiento llamadas microbit, aunque hay otras placas de más velocidad, pero igual la resolución es muy básica. Entonces voy a poner esto por ejemplo de Aries y le voy a abrir.
Entonces aquí nos sube la imagen, pero tenemos que darle un formato que debe ser customizada, personalizada, de una medida de 32 por 32 píxeles para que nos pueda recibirla el Make Arcade. Nos crea aquí el pixelar, pero ahí tiene fondo blanco. Ya miraremos cómo cambiar el fondo. Listo, copiamos este código y volvemos a Make Arcade. Aquí vamos a crear en el JavaScript, en el código de JavaScript, vamos a pegar ese código y volvemos a los bloques. En los bloques aquí nos está creando el personaje de la siguiente manera. Vamos a abrir el personaje y mira que ahí nos creó pero con fondo. Vamos a quitarle ese fondo. Vamos al cubo de pintura, le decimos que la transparencia, vamos a pintar todas las zonas en blanco. Cerramos y ya aquí nos queda el personaje, pero ya sin fondo. Mira que ya que nos quita el fondo. Aquí nos está creando el personaje y una vez lo está fijando en una variable que él por defecto le queda ese nombre. Yo lo que necesito para este juego no es que cree la variable de una vez, simplemente me cree el personaje. Entonces debo cambiar ese código. Vuelvo a código en JavaScript, lo despliego en esos tres puntos. Miren que donde estaban los unos los cambio por unos puntos o un cero y voy a sacar este código. Voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir aquí Aries, la variable Aries, y voy a quitar este código para que no me cree el personaje, solamente me cree la imagen y me la guarde. Entonces ya me crea la variable con este código para luego asignarle un sprite o un personaje como tal. En este momento solo es una variable. Si vamos a variables, tenemos la variable Aries. Les vuelvo a hacer desde cero. Entonces aquí pego todo el código que me generó la página y él me está creando un personaje con una imagen. Pero en este momento yo no necesito que me cree el personaje, porque eso me lo creará según la fecha de nacimiento. Entonces todavía no necesito que me cree el personaje. Y ahí me está creando el personaje. Pero miren que me creó con un nombre aleatorio. Y ese nombre yo lo debo cambiar para poder nosotros saber qué personaje es e implementarlo. Entonces aquí sería el nombre, sería Aries. Y volvemos a los bloques. Me creo la variable, el personaje. Pero miren que este personaje en este momento va a quedar con un fondo. Ese fondo se lo debo borrar. Donde está el objeto, le doy doble clic y voy a quitarle el fondo con el valor o el color de fondo, sin fondo, perdón, y el cubo de pintura. Cerramos y él toma los cambios. Y aquí voy a procesar y le voy a quitar el fondo. En este momento él creó un objeto, pero yo no necesito un objeto, yo nada más necesito una variable con este valor, que son los pixel art. ¿Cómo lo modifico? Vuelvo a JavaScript y va a hacer la siguiente modificación. Como es mucho código, él lo resume. Entonces si le damos los tres punticos, él muestra todo el código y voy a quitar lo siguiente para que me cree nada más la variable con ese código de imagen. Quito estas dos palabras y aquí al final voy a quitar todo este código, nada más me va a quedar esta comilla, la comillita me va a quedar ahí para cerrar y luego vuelvo a los bloques. Entonces me queda una variable con el código del personaje. Entonces ya aquí no me va a aparecer, pero está guardado en la variable. ¿Por qué? Porque en el momento que usted digite la fecha de nacimiento, ya él le va a asignar según la fecha que digitó cuál personaje del zodiaco va a utilizar y cuál personaje del horóscopo chino va a utilizar. Entonces, esto es lo que vamos a hacer para todos los 25 personajes, que serían 12 caballeros del zodiaco, 12 horóscopos chinos, animales del horóscopo chino y el oráculo, que es el que va a aparecer como el personaje que va pidiendo los parámetros de la fecha de nacimiento. Volvemos a MakeCode, vamos a JavaScript y hacemos el mismo proceso. Copiamos el código, después de la comilla, esta comillita, casi no se ve, entonces hay que tener mucho cuidado. Pegamos este código de arriba, borramos este código y aquí el nombre de la variable. Ahí me creó el otro personaje, pero recordemos que también tiene el fondo blanco. Queremos quitar el fondo, cerramos y él toma los cambios. Entonces ahí tenemos, así vamos a crear para este mini tutorial solo los 25 personajes. La forma de hacerlo es subiendo el archivo de pixelar creado previamente. Vamos a utilizar uno ya creado, por ejemplo este de Scorpio. Vamos a abrir, vamos a customizar 32 por 32. Copiamos el código, volvemos a Make Arcade en JavaScript, pegamos el código al final y volvemos a los bloques. Como pueden ver, pues entonces nos crea un código aleatorio que debemos modificar y cambiar el fondo a transparencia del personaje. Cerramos, el lugar de los cambios, aquí vemos cuando se cambia el fondo. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a crear una variable el cual le vamos a asignar ese código de pixelar. Entonces vamos a variables, crear una variable nueva, decimos Scorpio
por ejemplo, y le decimos fijar Scorpio a 0 y luego ahí cojo el pixelar y lo paso al 0, listo. Y ya luego borro el creado automáticamente y fijo el nuevo. Así no tengo que modificar el código. Si vamos a JavaScript, vemos que él me crea lo mismo que hice automáticamente. Es otra forma de hacerlo. Vamos a crear el objeto del oráculo. Vamos a variables y creo la variable oráculo. Listo. Vamos a fijar ese oráculo en un objeto. Listo. ¿Cuál va a ser el objeto? Vamos a crear aquí el objeto. Y aquí vamos a utilizar de la galería. Ahí tenemos nuestro objeto. ¿Qué sería el oráculo? Es el que va a aparecer ahí preguntando la fecha. Es el objeto que va a aparecer ahí. También hay que darle un escenario. Podemos utilizar los que hay en los recursos para que sea mejor ambientado. Listo, y eso es todo. Eso sería la creación de los personajes. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Espero que para el próximo tutorial puedan tener los 25 personajes.